Los dogmas. Los dogmas son el conjunto de verdades contenidas en el depósito de la fe. Algunas de estas enseñanzas divinas se conocen con el nombre de dogmas, que es una verdad revelada por Dios y declarada como cierta e indudable por la Iglesia. Los dogmas son las doctrinas tradicionales del magisterio de la Iglesia. Son verdades eternas, no pasajeras, no válidas para una época y una cultura. Los dogmas son para siempre, son inmutables. Muchas de estas verdades están contenidas en el credo, por ejemplo, que Dios Padre es creador, que su Hijo nació de una virgen, fue sometido a padecimientos indecibles para redimirnos, que murió pero resucitó, que el Espíritu Santo existe como persona diferente del Padre y del Hijo, que la Iglesia fue fundada por Cristo, que Cristo ha de venir como juez para dar el cielo a los que han cumplido su voluntad y el infierno a los que no la han cumplido. ¿Quién puede declarar un dogma? Hemos dicho que los dogmas son algunas de las enseñanzas que proceden de la sabiduría de Dios. Pero, ¿quién puede declararlos? Solamente la Iglesia fundada por Cristo tiene la autoridad y el poder de declarar los dogmas como de obligatoria y universal creencia para todos los cristianos. Y una vez declarados, obligan a la misma Iglesia a mantenerlos intactos y no modificarlos de ninguna manera. Existen tres modos como estas definiciones de dogmas pueden ser hechas: o por medio de declaraciones expresas de los sumos pontífices, o por declaración de los obispos reunidos en concilio con la aprobación del Papa, o finalmente por la tradición, que es la transmisión de esas verdades que han venido repitiéndose de boca en boca a lo largo de la vida de la Iglesia. Desde antes del Concilio Vaticano II, algunos teólogos, incluso hasta obispos y cardenales, no todos, comenzaron a dudar de las verdades de fe e incluso a negarlas. Esta tendencia se recrudeció con ocasión del mismo concilio. Los deformadores Casper y Schillebeeck. Algunos lo hacen abiertamente, como el cardenal Walter Casper, en su famosa obra Introducción a la Fe, que ha sido empleada como manual de estudio en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En la página 76 afirma: la fe no significa tener por verdad una serie de hechos milagrosos y unos enunciados de fe presentados autoritativamente. Más bien, consiste en que uno esté dispuesto a tomar a Dios como fundamento y fin de su existencia. Se cree en Dios, pero no en dogmas o en la Iglesia. Entonces, ¿qué decir de estas asombrosas tesis casperianas? Que creer en Cristo pero no en sus enseñanzas es una contradicción y una afrenta contra el propio Cristo, porque equivaldría a decirle: creo en usted, pero no creo en sus enseñanzas. Naturalmente, esto contradice la misma palabra divina. San Juan capítulo 5, verso 24 nos dice: les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna, y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Por ello el pueblo católico, perplejo y confundido, se halla a la espera de que las altas autoridades vaticanas corrijan y sancionen semejantes herejías, y de igual forma la Conferencia Episcopal Colombiana se pronuncie y corrija tan erróneas enseñanzas impartidas en una universidad que se precia de ser católica, donde además, por desgracia, existen sacerdotes que creen que Jesucristo no resucitó corporalmente, que la Virgen María no permaneció virgen después del parto, que hay que aprobar las relaciones homosexuales, etc. Y siguen tan orondos enseñando públicamente sus herejías. Con sus tesis, el cardenal Casper desprecia no solo a Jesucristo, sino también a su Padre, quien en San Lucas 9:35 pide que escuchen lo que dice y enseña su Hijo, al decir: desde la nube se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. No hay que olvidar que el flamante cardenal Casper, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, fueron las voces fuertes que en el último sínodo sobre la familia pretendían que se diera la comunión a adúlteros no arrepentidos. Los dogmas pasaron de moda. Pero hay otros que de modo sinuoso e indirecto se han ido contra las verdades de fe. Uno de ellos es el dominico belga Edward Schillebeeck, quien en el siglo pasado realizó sus reflexiones teológicas con el pretexto metodológico de que lo hacía en forma metadogmática, es decir, de enseñar cosas que a él se le ocurrían como si los dogmas no existieran.
El resultado fue el famoso Catecismo holandés, lleno de errores contra la fe y la moral, que en su tiempo el Santo Papa Pablo VI tuvo que censurar y hacer corregir. El desafortunado y venenoso fruto de esto ha sido la gran cantidad de sacerdotes y teólogos que han dado por sentado que los dogmas no tienen validez permanente ni son irreformables. Nadie menos que el cardenal Lorenzo Baldisseri, quien actuó como secretario del último sínodo de obispos, en el que se pretendía dar la comunión a los adúlteros no arrepentidos y hallar valores positivos en las relaciones homosexuales. Este prelado afirmó que los dogmas evolucionan. Entonces, unos porque directamente niegan los dogmas como Casper y Baldisseri, otros como el dominico Schillebeck, que también los niega, pero mañosamente. Además de estos, últimamente han surgido los que pretenden disfrazar las negaciones de los dogmas con el subterfugio de que se trata de enseñanzas pastorales y no dogmáticas. Es así como en el pasado sínodo de obispos sobre la familia se pretendió dar la comunión a personas que están en pecado mortal, como los adúlteros y los homosexuales en ejercicio. Todo esto rompiendo la unidad que debe existir entre la verdad y la vida, o sea, entre la dogmática y la pastoral de la Iglesia. Esto significa que no puede haber diferencias entre lo que la Iglesia enseña y entre lo que quiere, y lo que efectivamente quiere que hagan en la práctica las personas. Es así que estos enemigos de los dogmas pretenden negarlos realizando cambios solo en el terreno de la práctica, pero no en los de la verdad. Sí, el resultado de estas herejías ha sido la idea de que las verdades de fe no son permanentes sino transitorias, no invariables, sino sujetas a las modas del momento. Esto naturalmente disuelve las verdades de la fe, les quita toda consistencia. Pero más grave es que con este infausto relativismo, algunos altos prelados sostienen que los concilios que a lo largo de la historia de la Iglesia se han realizado para definir las verdades de fe, dizque pasaron de moda y ya no tienen validez. Por ejemplo, que el diablo es una simple leyenda y otra similar el infierno, que todos se salvan cumplan o no con los mandamientos, que en la Eucaristía Jesucristo no está presente real sino simbólicamente, que Jesús no obrará como juez de vivos y de muertos, que no hay verdades absolutas, que no hay que hacer proselitismo, que la Iglesia no debe ser una referencia, que en las relaciones homosexuales y en el adulterio hay valores positivos, etcétera, etcétera. ¿Que los dogmas pasan de moda? Algunas personas se preguntarán, si todas las cosas cambian, ¿por qué los dogmas no? Primero, porque el que los ha enseñado, que es Dios, es inmutable, es decir, permanece eternamente el mismo y sus palabras participan también de esa inmutabilidad de Dios. En Malaquías 3:6 se afirma, porque yo, Yahvé, soy inmutable, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Segundo, porque además de que Dios es inmutable, es también infinitamente sabio, y lo que Él dice es verdad eterna e invariable, no sujeta a las modificaciones de culturas, modas o circunstancias. No puede estar cambiando de parecer como sí lo hacen los hombres. El libro del Eclesiástico 42, 18 a 20 señala, Él sondea el abismo y el corazón, y penetra en sus secretos designios, porque el Altísimo posee todo el conocimiento y observa los signos de los tiempos. Él anuncia el pasado y el futuro, y revela las huellas de las cosas ocultas. Ningún pensamiento se le escapa, ninguna palabra se le oculta. Entonces, ¿se puede hablar de transformación de los dogmas? ¿La verdad declarada por la Iglesia una vez y para siempre puede evolucionar? Claro que no. Aunque hoy por hoy se pretendan cambios en los dogmas, sobre el sofisma y la mentira de la actualización del mensaje evangélico a la historia cambiante y la supuesta necesidad de modernizar la Iglesia, que en consecuencia busca negar o cambiar los dogmas. El modernismo está vivo. El concienzudo y profuso estudio que analiza los aportes del Papa Francisco al magisterio de la Iglesia, llamado Denzinger Bergoglio, elaborado en sus inicios por un pequeño grupo de teólogos y sacerdotes, que hoy ya es una legión de todo el mundo, aporta valiosas respuestas a estas inquietudes. En un artículo publicado en septiembre del año pasado titulado El modernismo está vivo, con su enlace que aparece en pantalla, en la página denzingerbergoglio.com, los teólogos y sacerdotes de este portal
En el artículo denuncian que según el decir de muchos de estos mal llamados reformadores, la doctrina y los dogmas tradicionales deben ser transformados y adaptados por oponerse a la experiencia personal del encuentro con Dios y al contener verdades que eran para otro tiempo y momento de la historia, para así facilitar ese encuentro y esa actualización del dogma. En el artículo se revela que estos dos postulados, el dogma se opone a la experiencia personal del encuentro con Dios y los dogmas contienen verdades que eran para otro momento de la historia, son ni más ni menos la espina dorsal del modernismo, denunciado por varios padres de la Iglesia, en especial por el Papa Pío X, quien define este movimiento, el del maridaje del Evangelio con el mundo, es decir, el modernismo, como el conjunto de todas las herejías. No es de extrañar, sigue el artículo, que los modernistas desprecien el magisterio y la tradición, y lo peor, agregamos nosotros, la Biblia misma. En unidad a lo expresado en el citado artículo nos preguntamos, ¿el católico debe creer en la verdad que enseña la Iglesia Católica? Así respondemos, claro que sí, porque la Iglesia es la única depositaria de la fe, encargada de custodiarla y transmitirla infaliblemente. Así lo señala el Catecismo en sus numerales 96, 97 y 98. Que los que piensen lo contrario demuestren que esto es fundamentalismo, o que creer en los dogmas es ser retrógrado, como mal lo sostienen los modernistas, quienes quieren cambiar los dogmas y pretenden mejorarle la plana a Dios, es decir, quieren decirle a Dios cómo debe hacer mejor las cosas. ¡Qué insolencia y gran atrevimiento! Resultaron estos más sabios que Dios. Todo esto es lo que vamos a ver en el diálogo que sigue a continuación. Bueno, teleamigos y teleamigas, ¿han quedado ustedes enterados? En el fondo, afirmamos que los dogmas no cambian. ¿Por qué? Porque se fundan en dos cosas fundamentales que se refieren a Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo a lo largo de todo, desde la eternidad, hoy y mañana, ha sido, es y será el mismo, invariable. En segundo lugar, porque es infinitamente sabio, omnisciente, dicen los teólogos, todo lo sabe, entonces no necesita rectificar nada de lo que él dice, contrario a las tesis de los teólogos modernistas que pretenden mejorarle la plana a Dios. ¿Qué tal? Bueno, corregirle. Pero vamos a oír recibir llamadas. Las sí, llamadas, señor. ¿no? Vamos a recibir a Andrés Martínez, nos llama desde Bogotá. Andrés, buenas noches. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, muchas gracias. Adelante, don Andrés. Qué bueno, pues nada, primero que todo quiero felicitarles por el excelente programa que tienen, doctor Galán, por definitivamente defender la fe, nuestra fe católica. Yo creo que muchas veces lo que sucede también es que los cardenales, los obispos, muchos sacerdotes, lo que quieren, entre comillas, se puede decir, es como un humanizar los dogmas. ¿En qué sentido me refiero a esto? En que quieren mostrar un Dios que es solamente misericordia, que es solamente amor, que es solamente compasión, pero en cierta manera como que olvidan los dogmas y la parte, en cierta manera, como sacra que tiene Dios. Porque pues muchas veces lo que uno escucha en homilías de sacerdotes, de religiosas, de laicos, es eso, que tratan como de hacer una humanización de Dios tal, en donde por ejemplo niegan la existencia del infierno para relativizar muchas cosas, niegan la existencia del purgatorio, niegan la existencia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y demás. Entonces yo creo que en cierta manera es una forma errónea lo que están haciendo pues muchos obispos y cardenales. Yo le quisiera preguntar al doctor Galán, usted pues seguramente sabe muchísimo más de estos temas. ¿Un dogma puede ser reevaluado, puede ser cambiado por el Papa o por algún obispo, o es algo que es inmutable? Puede ser cambiado. Yo creo, ya que le anoté todo. Precisamente lo que estamos mostrando es que nadie puede cambiar una verdad establecida por la Iglesia. Ni los obispos, ni los teólogos, y menos el Papa.
Nadie tiene ese poder. El Papa puede declarar verdades absolutas, que son los dogmas, verdades de la Iglesia, verdades de salvación. Pero una vez que declara eso, él queda ligado, y los papas quedan ligados a esa declaración. Ningún papa, ni el que lo definió, ni los que vienen después, tienen el poder de cambiar lo que se estableció una vez. Ese es el punto fundamental. Entonces el Papa está sometido al Evangelio, está sometido a la palabra de Dios, está sometido a la tradición. Él no puede tampoco hacer definiciones de cosas que no estén en la palabra o que estén en contradicción con la palabra. Andrés también está muy preocupado, doctor, porque dice que algunas religiosas y algunos sacerdotes les predican o les dicen que los dogmas hay que reevaluarlos y que uno de ellos es el de la Inmaculada Concepción. Exacto, es que están en la apostasía, hablemos claro, están en la apostasía negando las verdades que la Iglesia tradicionalmente ha enseñado. A ver, Miguelito, ¿tú qué dices? Sí, señor, los dogmas son verdades objetivas que las recibimos primero por la revelación pública de Dios en la Biblia y después, cuando se han presentado dudas o ha habido necesidad de explicárselo a la gente, ha sido explicitado por la Iglesia Católica, específicamente, como nos lo explicaba en el video, a raíz de una declaración ex cátedra del Papa o de una declaración que se hace en un concilio autorizado, respaldado o acompañados por el Papa, o cuando el magisterio de la Iglesia lo ha enseñado tradicionalmente. Ahí se declara que es una verdad objetiva, es decir, se sabe que la verdad fue revelada por Dios y se declara objetivamente que existe, que es inmutable, que no tiene cambios, que es verídica, que es obligatorio creerla. Entonces, no es posible que nadie nos venga a decir ahora que lo que ya fue declarado como dogma debamos revisarlo. ¿Qué pasó de moda? Sí. Quien pida la revisión de un dogma está actuando en contravía del magisterio de la Iglesia, sea el que sea un amigo el que se lo diga, o en la casa su esposa o su mamá, o el párroco en la iglesia, o el obispo, o el papa. O la religiosa. Sí, señor. El que se oponga a un dogma está en contravía del magisterio y cesa en ese momento la obligación que como laico tenemos de seguirlo. En ese momento nos sentamos a revisar qué es la verdad que nos están pidiendo revisar, porque es una persona, una criatura limitada y mutable que está contradiciendo a Dios nada menos. Que es infinito en sabiduría y que es invariable. Es eso. Claro, Dios es Dios desde antes de la creación del universo y va a seguir siéndolo después de que se termine el universo. No va a cambiar, ni se va a aclarar, ni va a hacer una reingeniería, ni tiene que acudir a que nadie lo explique, nada. Él ya como es, y eso es lo que el dogma declara, una verdad de Dios. Pero pretenden a mejorarle la plana a Dios, corregir a Dios, ¿qué tal semejante ocurrencia y atrevimiento? Bueno, pero hay más llamadas. Sí, señor. Recibimos a Esperanza Liscano desde Bogotá. Esperanza, buenas noches. Esperanza. Se cansó de esperar. Vamos con la siguiente llamada. Recibimos a María Magdalena desde Chinacota, Santander. María Magdalena, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, en la Buenas noches. Vamos para participar en el programa. Pues primero que todo para dar un testimonio del niño Manuelito, que mi hija tenía 7 años de estar sin trabajo y él le concedió el trabajo en 3 meses. Empecé a pedirle con fe y el señor, el niño Manuelito le dio el trabajito y ahorita está juiciosa trabajando gracias a esa hermosura del niño que lo estoy mirando acá. Bueno, para participar en el programa, pues dígame que les doy muchas gracias al doctor José Galá y a su equipo, porque hemos aprendido muchísimo de este programa, se nos ha quitado un velo de los ojos y ahora podemos ver más claro las verdades de la fe,
que mi idea es que nos vamos a unir en cadena de oración para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, y debemos pedir en la oración que firmeza en la fe y fidelidad a la sana doctrina y a la tradición, porque este mundo está muy al revés con todas estas cosas que están pasando, pero estamos ahí de la manito de Dios todos unidos para que nos ayudemos mutuamente. Muchísimas gracias, que Dios les envíe muchísimas bendiciones, porque de verdad que ha sido este programa muy maravilloso, hemos aprendido muchísimo, llevo varios años de verlo y se me han abierto los ojos muchísimo a mí y a mi familia. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy amable María Magdalena. Precisamente nos das ocasión, primero para agradecerle a Emanuelito, que es buen empleador, ¿no? Que no, supremamente buen empleador. Él no quiere ver a nadie desempleado, y más si le piden con fe. Exacto. Y aquí hemos relatado varios casos. Muchos. Nos han dado testimonio y las personas muchos. que van a la universidad y me dicen, ay, que mi hijo sin empleo, mi hija sin empleo, los remito donde el niño. Porque el niño, así como lo ven de pequeñito, hace unos milagros grandísimos. Bueno, y otra cosa, ahora que hablaba de la palabra milagros, es que esa es una de las palabrejas que no les gusta. Que no les gusta a los modernistas. Dicen que los milagros eran de otra época. ¿Cómo no? Miren cómo los hace ahora. Pero no solo eso, algunos dicen que nunca hubo milagros, que eran metáforas. Metáforas, sí. Los milagros, la multiplicación de los panes es una metáfora. No comieron pan y peces los hambrientos, 5,000 y más, sino comieron metáforas. ¿Qué tal? Sí, y se llenaron con metáforas. Con metáforas. Y sobraron metáforas. Sí, con leyendas. Pero modernamente ve uno una versión de la multiplicación de los panes y los peces en todas las iglesias con la limosna. Cuando uno recoge la ofrenda, yo la he recogido varias veces, uno recoge monedas, puras monedas. Y a veces que uno ve, salen billeticos, pero nada especial. Y con eso el Padre, en una clarísima multiplicación, como la de los panes y los peces, el Padre mantiene el grupo de alcohólicos anónimos, el grupo de las señoras de no sé qué, el grupo de los jóvenes de más allá, la pastoral de esto, mercados para los más pobres de la parroquia, y los mismos padres lo ven en su parroquia, cómo con monedas que les botan en las misas pueden hacer todo lo que hacen y se atreven, cómo se multiplican y se atreven a negar todavía la multiplicación. Y eso es claramente, ahí lo ve uno todos los días. Bueno, si es que de labios altísimos hemos oído que no hubo disque multiplicación de panes y peces. ¿Qué tal? Pero hay más llamadas, doctor. Sí, recibimos a María Eugenia desde Pitalito. María Eugenia, buenas noches. Buenas noches para toda la mesa de trabajo. Buenas noches. Para la doctora Ana Cecilia, para el doctor Galaz, hacerle mis felicitaciones y mi admiración de parte de toda mi familia por la valentía que ha tenido para evangelizar. Doctor Galaz, no se preocupe que somos malos buenos que los malos. Yo he seguido este programa hace unos 3 años y me he dado cuenta de todo su esfuerzo y de su trabajo para que nosotros abramos los ojos. ¿Cómo es posible que ahorita estamos en los últimos tiempos? La gente quiera meter el mundo a la Biblia, no la Biblia al mundo, sino el mundo a la Biblia, acomodarlo, que todos nos vamos a salvar. Y por favor, ¿qué es eso? Y lo he escuchado en boca del Papa, y es más asombroso. No es que nosotros estemos en contra del Papa, ni Dios lo quiera, como lo ha dicho el doctor José Galaz, nosotros debemos obediencia, y en eso estamos, pero no podemos compartir, no podemos negar unas verdades absolutas que se llaman dogmas. Y qué bonito el programa de hoy, porque nos está evangelizando, nos están enseñando. Mire, doctor, es terrible lo que está pasando en las iglesias. Por ejemplo, acá en este pueblo, en Pitalito, la Eucaristía no la dan de rodillas. Habemos personas que amamos la Eucaristía y nosotros nos vamos a la palabra donde dice San Pablo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
Pues cuando uno va a comulgar no es al nombre de Jesús, sino que es el mismísimo Jesucristo que se lo ponen en la boca. ¿De qué manera puede uno recibir? De rodillas. Pues ¿qué le parece que nos fuimos con mi esposo, ya nos ha pasado 2 veces, que nos arrodillamos, nos postramos ante Dios para recibirlo como debe ser, que el sacerdote nos lo ha negado? Que por qué no, que no debe ser, que él no puede entregar la comunión de rodillas. Ojo, doctor Galás, porque el obispo lo ha prohibido, el obispo de la diócesis de Garzón, para que lo sepan, Fray Fabio Duque Jaramillo, dice que no es digno de que lo reciban así, que no, que debe ser de pie. ¿En qué estamos? Y nadie defiende la fe. ¿Qué pasa? ¿Cómo así que los homosexuales pueden comulgar? Como estuvo mirando en el video, acabé de mirar un señor de por allá de otro país, un alemán, diciendo que está bien, que hay cosas buenas en una pareja homosexual, que se vayan a la Biblia, que se vayan al Génesis, donde dice hombre y mujer los creó, no dijo hombre con hombre ni mujer con mujer. Esto es grave, y la única persona en Colombia, y diría yo que en América Latina, que se está preocupando por evangelizar, es el canal Teleamiga. Por eso mil felicitaciones, y siga adelante, doctor Galás, con su equipo de trabajo. Acuérdese que a las frutas buenas le tiran piedras, a las malas nadie las mira. Por eso es que le tiran piedras. Usted esté feliz y contento que usted está con Dios, usted lleva la obediencia, y nosotros debemos hacer lo mismo. Buena noche para todos. Muy estimulantes tus palabras, María Eugenia. En primer lugar, quiero decirte esto. Si el señor obispo ordena que no den la comunión a las personas que se arrodillan, él comete una falta contra una decisión de Roma, del Vaticano, de una de las dicasterios, que aclaró eso y dijo que se le debería dar la comunión a las personas que se arrodillan. Si no lo hacen, eso es un abuso del sacerdote, y sobre todo un abuso del señor obispo. Muy cordialmente le decimos que él está violando una de las decisiones de Roma, que ordena que se dé la comunión en esas circunstancias. Nada que la pueda negar. En segundo lugar, pues sí, estamos nosotros muy abochornados con lo que está pasando. Negar, por ejemplo, que es que algunos niegan inclusive que Cristo esté presente realmente en la Eucaristía. Entonces, con razón de esas irreverencias y hasta blasfemias, sin ir muy lejos, Reinhard Ludwig Müller, el flamante disque defensor de la fe en Roma, en su libro de Celebración Eucarística, niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, ¿qué se sigue después? Es que esas son las cosas que nos tienen abochornados y confundidos y perplejos. Bueno, ¿tú qué dices? Pues a mí me parece que hay que buscarle una salida práctica, y la señora lo que debe hacer es hacer la fila de procesión para recibir la comunión, y mientras el padre le está dando la comunión al de al lado, se arrodilla y se para inmediatamente para recibirla de pie. Y ahí sale pues cumple con su obligación, digamos, moral de arrodillarse, y el padre le puede dar la comunión sin entrar en discusión con el obispo, mientras oramos todos por ese obispo para que recapacite y entregue la comunión a la y obedezca personas. Roma, obedezca Claro. las prescripciones. A mí que me hace tocó la una Eucaristía. misa hace un tiempo en que el padre se paró en la fila y cogió el copón con las 2 manos y se lo puso a la altura del ombligo, y francamente no miraba a ninguna de las personas que estábamos haciendo la fila, sino que lo puso así. Entonces cada quien tenía que coger la hostia y consumirla. Y el padre ni siquiera parpadeó nada, estuvo así todo el tiempo quieto. Ese es peor todavía, pero pues ese es de... Son las de acá irreverencias Bogotá, que se cometen sí. con el Señor sacramentado, parte de la abominación de la desolación de que habla la Biblia. Pero vamos a una pausa, doctor. Vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy. ¿Que los dogmas pasaron de moda? Ya regresamos.
que los dogmas pasaron de moda. Este es nuestro tema de hoy. Les recuerdo las líneas en las cuales pueden participar. Bogotá 287-8355 o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. También lo pueden hacer a través del correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Vamos a seguir con la llamada de... perdón, todavía Hay no. una comunicación que nos llegó de Medellín, vamos a darle lectura. Miren usted que tiene que ver con este tema. Bueno, y queremos decirle a nuestros teleamigos que él autorizó que lo leyéramos. Dice, estuve en un retiro de Televida. Y Televida, un canal de televisión. que comenzó magnífico, pero que desgraciadamente miren lo que ocurre ahora. Estuve en un retiro de Televida y dijeron esto, que el sexo no es pecado. Y entonces no entiendo por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que los sacramentales, para nada, que los 10 mandamientos no sabemos leerlos y que eso era para la antigüedad. Vuelve a repetir esto, ¿ve? Que eran para la antigüedad, que pasaron de moda, es lo que quiere decir. Que los modernicemos. Ya modernicemos, ya no hay mandamientos, ¿cómo no? Amar a Dios no es un mandamiento. Dice que los 10 mandamientos no sabemos leerlos y que eso era para la antigüedad, que todos vamos para el cielo, buenos y malos, que el infierno no existe, que cuadrar con Dios eso es mentira, que la misa del domingo no es obligatoria, que el matrimonio no obliga, o sea, los sacramentales tampoco van. Yo creo que la misericordia de Dios está sujeta al arrepentimiento del pecador y los pilares de la Iglesia son los 10 mandamientos, los sacramentales y las Sagradas Escrituras que según el padre de la charla no sabemos entender la Biblia y no sabemos leerla. Pero él sí sabe leerla, para cambiarla toda. Ahí sí hay realmente herejías y ahí sí están llevando realmente a las almas a condenación, pero frente a esto ahí sí permanecen callados. Pero ¿Por qué ante no le dicen fundamentalistas a todos estos, fundamentalistas? O que están en contra de la iglesia. Están en contra de la Iglesia. Eso sí es que estar los sacramentos verdaderamente no, en doctor, contra de la entonces los iglesia. sacramentos no. Pero miremos, por ejemplo, qué nos dice la palabra sobre los mandamientos. ¿Qué dice en Mateo 5, 7, 19? Dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra, ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y lo enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Quién dijo eso? Jesús. De modo que mucho cuidado. Miren, que dice que los mandamientos pasaron de moda. Que están mandados a recoger. Mandado, creo que era para otra época. ¿Cómo no? Es la glorificación del libertinaje. Pero además los mandamientos cada vez son más vigentes, porque es que contrario a lo que las personas que viven haciendo lo que les da la gana creen, mientras uno más cumple las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, más libre es. Y mientras uno hace más lo que le provoca, más esclavo de las propias pasiones se vuelve. Claro. Y ahí pierde uno la libertad completamente. Y es que las normas de Dios están dictadas para que nosotros nos realicemos plenamente como personas. De ninguna manera es para cohibirnos o amarrarnos o cerrarnos, todo lo contrario, nos vuelve libres completamente el cumplimiento de los mandamientos. Yo me encontré un textico cuando estaba preparándome que me gustaría leerlo, y dice: aquellos que desafían a Dios, quebrantan sus leyes y no se ocupan de su gloria, sino que por el contrario viven sus vidas como si Él no existiera.
no pueden aspirar que al final, cuando clamen por misericordia, Dios altere su voluntad, anule su palabra y suprima sus terribles amenazas. Por el contrario, Dios ha declarado, comillas, pues yo también actuaré en mi ira, mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión, gritarán a mis oídos a gran voz, pero no los escucharé. Esto está en Ezequiel, capítulo 8, versículo 18. Entonces, que no nos vengan a decir los padres que uno haciendo lo que le da la gana se va a salvar, porque Dios en la Biblia, en la revelación completa que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, advierte claramente y dice todo lo contrario de lo que nos están diciendo esos padres. Si uno arranca a hacer lo que le provoca y a hacer lo que le va, se va a condenar. Y la gente bobamente, porque algo pasó que yo no entiendo qué es, se volvieron irracionales y bobos. Y nuestra religión es racional. Nuestra religión exige estudio, exige oración, exige meditar, exige analizar, no usar el cerebro. Es que es una parte San Pedro clara. dice dar razón de la fe. Dar razón de la fe. ¿Cómo da uno razón de la fe si se porta uno con fe de carbonero? No, la fe de carbonero está bien para los carboneros, pero para uno, si es decir, la gente que estudia especializaciones y doctorados y maestrías, ¿cómo no tienen tiempo de estudiar la fe y analizar y dar razón de la fe? O sea, convencido que uno se muere y en el momento del juicio entonces uno le va a decir a Dios, es que a mí me dijo el Padre tal que eso no era pecado. Pues eso no era pecado, vaya y medítelo la eternidad en el infierno. Entonces, por favor, razonemos. Mire, miremos por ejemplo lo que nos dice, a ver, Miguelito, tú que lees también, el número 2072 del Catecismo, para que vean cómo hay que estudiarlo. 2072. 72. Sobre este tema. La obligación del decálogo. Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables. Inmutables, no cambiables. No cambiables. Y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Y curiosamente en la Biblia precisamente nos dice que estaban en lajas de piedra. ¿Por qué en piedra? En esa época precisamente quería decir son duraderos. Claro. Esto es para siempre. Por eso se grabó en piedra el decálogo. Y sigue vigente de acuerdo con lo que oímos de Cristo. Claro. Digo, ni una sola tilde se cambia. Y más aún, Él lo explicitó y los amplió. Y el hecho de que el decálogo esté grabado en el corazón es la explicación de por qué personas que son de otras religiones o que no han tenido la fortuna y la oportunidad y el regalo grande de conocer a Dios, se pueden salvar, porque uno sabe, cada vez que va a actuar, uno sabe si está actuando bien o está actuando mal, y es un análisis, es un juicio que uno mismo hace frente a cada acto. Uno sabe si está bien o está mal, sea budista, sea maometano, sea un indígena de la mitad del Amazonas. Ejemplo, que no tiene que matar para que no lo maten, claro. Que tiene que respetar la vida, sabe que no tiene que mentir si él quiere que sean veraces los demás, etcétera. Pero hay llamadas, ¿no? Sí, señor. Vamos a recibir la llamada de Leonardo, desde aquí, desde Bogotá. Leonardo, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Adelante, le escuchamos. Mire, gracias. He estado escuchándolos muy atentamente, ¿no? Un apunte es que lo que ustedes están diciendo se está replicando por muchas partes del mundo. Se escucha cardenales en África diciendo, mire, hay riesgo con lo que se está promoviendo desde el Vaticano. Creo que hay algún sacerdote, un cardenal en Alemania que está haciendo contraposición a estos modernistas y alguien aquí en América, cardenal Leo Burke,
que también está por las mismas haciendo la tarea, diciendo, mire, pongámosle atención a lo que se está diciendo, porque hay peligro de desviar la conciencia de los católicos. Hay algo muy fuerte, muy profundo, que nos da luz a nosotros, que es la palabra, y nos dice, por culpa del pecado vinieron todos los males al mundo, y creo que la misericordia viene y parte de allí. Si nosotros logramos sacar gente del pecado, pues estamos dando pasos en contra de todo lo que está haciendo como opresión hacia el ser humano, y esa es como el primer sentido del Evangelio, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el prólogo de Juan, que dice en el versículo 4, hablando de Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué es el pecado? Más que oscuridad y ceguera para la pobre conciencia de aquel que está apartado de Dios o que se niega a sí mismo tener esa cercanía con Dios. Yo hoy creo que es importante, como lo diría Jesucristo, anunciar a tiempo y destiempo la verdad del Evangelio. Necesitamos que haya fuerza, que la gente entendamos el valor de lo que estamos viviendo dentro de la Iglesia Católica y que nos propongamos esa tarea. Claro, hay que anunciar la misericordia del Señor, pero con la verdad y la justicia de la mano. Mire, yo soy un testigo del poder de Dios. Yo fui un adicto por 7 años, tenaz, de una manera terrible, consumidor de muchas sustancias, casi me tiro la vida. Le digo a la gente que la mayoría de la gente con la que andé, el 90% están muertos, están en la cárcel, han estado en indigencia y al final terminan muertos. Y yo, por gracia de Dios, por milagro de Dios, tengo la posibilidad de decir, soy libre de drogas. Cuando escucho esta situación de que el pecado no se condena, digo, entonces, ¿cuál fue el esfuerzo que hizo Dios por mi vida de sacarme de ese abismo? O sea que podría decir, yo me devuelvo y podría andar otra vez en los caminos de antes y no pasa nada. O sea que todo el esfuerzo, el trabajo, la misericordia con que me recoge Dios a mí para poderme dar esta nueva vida no tiene ningún sentido. A mí me asusta mucho porque entonces el trabajo del que debe ser pastor y decir, mire, ojo con ese pecado que te arrastra lejos de Dios hasta la eternidad, lejos de Dios, y no anuncian esta verdad, estamos poniendo en peligro las almas. Es que no estamos hablando de otra cosa, son almas las que se ponen en peligro y están en juego su salvación o su condenación. Y pues para mucha gente dirá, no, pues lo cómodo como estamos aquí en esta tierra, pues no pasa nada, pero realmente hay un juicio y ese juicio nos va a costar caro si seguimos en esta modernización, en este relativismo y en el silencio. Un silencio que no dice, hermanito, la vida del ser humano desde el vientre de la madre, hermanito, la gracia, la grandeza de una pareja bajo el matrimonio y no lejos de Dios en prácticas que Dios ve inmorales, que es el mismo que las llama así, inmorales, abominables, aborrecibles, porque estas cosas no las anuncian y las denuncian como buenos profetas que han sido llamados, igual que todos los bautizados. Este es como el aporte que quisiera hacer esta noche, y gracias por su trabajo, y pienso que no son los únicos que están haciendo esto. Cuando ustedes hablan de algunas cosas, ya se ha esparcido la noticia por medio de las redes sociales y ya mucha gente está en alerta acerca de lo que está pasando. Gracias, muy amable. Muy amable, Leonardo. Gracias por ese testimonio tan bueno, tan bonito y tan edificante para muchas personas. Y la reflexión que él hace, si valió la pena la conversión. Claro que valió la pena, porque es la conversión de su alma. Así pase y se digan muchas cosas, es que el encuentro va a ser suyo con Dios, de modo que sí valió la pena y sigue valiendo la pena el haber dejado ese camino de oscuridad por donde estaba. Pero para que no se nos desconcierten nuestros teleamigos, esto estaba anunciado, que los curas, no todos, que los teólogos, no todos, que los obispos, no todos, que los cardenales, nos dirían todo este sartal de estupideces, porque esa es la palabra. Eso en la epístola, la segunda epístola, segundo capítulo de Tesalonicenses, nos dicen que vendría esa apostasía generalizada. Estamos en eso. Recuerden que Cristo también lo dijo, ¿acaso cuando yo regrese encontraré fe sobre la tierra? Vean, esa es la realidad. Pero hay más llamadas, ¿no? Sí, señor. Recibimos a Samuel desde Bucaramanga. Samuel, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo escuchamos.
Adelante. Sí, buenas noches. Doctor Adelante, Galad. Samuel, que te oímos. Doctor Galad, mi llamada... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, claro. Sí, aló. Perfectamente. Noble ciudad de Bucaramanga, hable. Bueno, doctor, es referente a lo que ustedes están hablando. ¿Sí me escucha? No me escucha. Sí, sí, la escuchamos. ¿Sí? Bueno. Doctor, mi llamada es referente a ese mismo tema y darte todo el apoyo, porque personas como ustedes son en este momento lo que estamos necesitando, gente que diga la verdad. Y la llamada mía es para darle todo el apoyo, siga adelante, luche y haga las cosas como las está haciendo, que las está haciendo bien. A nosotros se nos ha olvidado, todo el mundo habla de la misericordia, y a nosotros se nos ha olvidado que Dios es infinitamente misericordioso, pero extremadamente justo. Entonces, nosotros queremos, vamos a la Santa Eucaristía, nos dicen las cosas como son, salimos de allá y queremos seguir haciendo lo mismo, no queremos cambiar. El problema es que no queremos cambiar, queremos seguir haciendo lo mismo. Y se nos olvida que la misericordia de Dios es un acto de amor de Dios, pero que tenemos que ganarnos, lo que tiene un precio. ¿Cuál es el precio? El precio es de portarme bien, de actuar bien, de obedecer la ley de Dios y de cumplir sus preceptos y sus mandamientos. La gente quiere hacer lo que quiere, emborracharse, darle mal ejemplo a los hijos, llegar a tratar mal a la esposa, bueno, una cantidad de errores que se cometen a diario. Abusar del trabajador, del vecino, bueno, una cantidad de cosas, y que el día que nos llamen a cuentas, entonces pasar derecho a seguir disfrutando, o sea, hacemos lo que queremos acá y pasar a disfrutar en el cielo. Entonces, ese es el error gravísimo y grandísimo que hemos caído, de que estamos creyendo que la misericordia de Dios es simplemente misericordia, que no nos la tenemos que ganar, y si no nos la ganamos, doctor Galá, yo soy un convencido de que Gracias, Samuel. Precisamente vamos a leer este pensamiento del Evangelio, perdón, de Eclesiástico. Pues el Señor se compadece y también castiga, es poderoso cuando perdona y cuando se indigna. Tan grande como su misericordia es su severidad. Ojo. Tan grande como su misericordia es su severidad, o sea, la justicia de él. Y juzga al hombre según sus obras. Ojo. No dejará escapar al pecador con su rapiña, ni que le falle la paciencia al piadoso. De modo que ese cuento de que es misericordioso, que sí lo es, y que quiere que todos se salven, pero por favor, Dios respeta la libertad con que nos fabricó. Y la respeta tanto que precisamente podemos decir que lo único que limita el poder de Dios es la libertad del hombre. Dios se ve limitado allá, respeta la libertad. Entonces, si el hombre no obra de acuerdo con la ley de él, si no cumple los mandamientos, pues aténgase a la justicia de Dios. No puede jugar con Dios, nadie se burla de Dios. No, porque dice, el Señor sabe compadecerse y también castigar. Ojo. De modo que esos son los manguianchos que pretenden negar la justicia de Dios. Aquí está, la palabra los está contradiciendo. Pero vamos a una pausa, doctor. Vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy. Que los dogmas pasaron de moda. Ya regresamos. Muchos teleamigos y teleamigas nos llaman y nos preguntan cómo adquirir los programas que están pasando y que se están dando y cómo seguirnos documentando con la información que ustedes dan en Un Café con Galad.
Pues les tenemos la respuesta. En vista de esa necesidad, nos complace informarle a todos ustedes el lanzamiento del portal, tomen nota, lo voy a decir muy despacio, www.uncafecongalad, todo pegadito, uncafecongalad.com. Repito, www.uncafecongalad.com. ¿Queda claro? Como una forma de documentar desde las fuentes de la Iglesia las afirmaciones y las enseñanzas de este programa, no del doctor, de este programa. Se creó este portal. ¿Y cómo se llama el portal? www.uncafecongalad.com, donde usted podrá encontrar artículos, encontrará textos, encontrará los videos que tanto desean tener, producidos para el programa, y una selección detallada, minuciosa, de los mismos videos del programa, y vamos a tener también testimonios. Los invitamos a que se registren para que tengamos un diálogo más cercano y más frecuente en www.uncafecongalad.com para recibir sus comentarios, sus sugerencias, sus inquietudes y sus preguntas. También desde esta página se podrá entrar a canal para videos en YouTube, llamando Un Café con Galad, el perfil del doctor José Galad en Facebook, a la página del Dessinger Bergoglio y el portal oficial del doctor Galad, www.josegalad.co, diferente, www.josegalad.co. Y por supuesto, seguiremos con el correo uncafé@teleamiga.com. De modo que visítenos para que se enteren de muchas cosas ahí en nuestra página. Llamaditas. Sí. Vamos a recibir a Yolanda desde Bogotá. Yolanda, buenas noches. Buenas noches al doctor Galad, buenas noches a toda la mesa de trabajo. Dios los bendiga. Quería decirles que estoy con ustedes, que muchas personas estamos con ustedes, porque gracias a ustedes, doctor Galad, al doctor Rafael Arango, nosotros hemos salido, nuestro Señor nos ha quitado mucha venda de nuestros ojos, hemos aprendido mucho. Desafortunadamente, hay personas que no saben verdaderamente lo que es el significado católico, porque si supieran verdaderamente qué es ser un católico, no se atreverían a decirlo, porque son personas que están todavía muy tibias, y bien lo dice nuestro Señor, o frío o caliente, pero a los tibios los vomitaré. Doctor Galad, quiero decirle que verdaderamente me duele mucho lo que está pasando, me dolió mucho haber escuchado al doctor Diego Arango en esa emisora del mundo, porque como le escribí yo a él, le dije que es que uno no puede entrar a la casa del diablo a hablar de Dios, y él lo hizo, y muy mal. Yo a ese señor lo respetaba mucho y todo, pero me dolió mucho que haya salido a tergiversar tantas las cosas. He tenido muchos comentarios con personas que se meten a su página por Facebook y es agredir. Lo único que le dije fue a una señora, le dije que lo que salía de su boca era lo que ella tenía en su corazón, y que en su corazón lo que tenía era odio y rencor, que en lugar de estar hablando cosas malas del doctor Rafael, que yo respetaba tanto al Papa como al doctor Rafael, como al doctor Galán, porque son personas que están trabajando para la obra de Dios, pero no tenemos que desconocer que desafortunadamente hay cosas que el Papa ha dicho que lo dejan a uno desconcertado. ¿Cómo es posible que él vaya a decir? Por eso es que desafortunadamente nuestros hermanos amados, los homosexuales, se creen ahorita con el derecho a decir de que ellos están, o sea, lo que el Papa dice, sí, Dios nos ama a todos porque todos somos hijos de Él, pero Él no permite el pecado, Él aborrece el pecado, que los ama, lógico, los amamos porque son hermanos, pero
son esas cosas de que la gente no quiere entender. Yo le pido al Señor que les quite esa venda de los ojos, ese tapón de los oídos, para que verdaderamente eso es lo que hemos aprendido, gracias a Dios, gracias a esos grandes sacerdotes como es el padre Wilson Hernán Salazar, el padre Raúl López, Santiago Martín, otro sacerdote que también es un monseñor Fulton Shen, que él dijo lo que estamos pasando ahorita, él lo dijo. Entonces, ¿por qué queremos hacernos los sordos y los ciegos? Mil gracias, Yolanda, por la expresión de tu pensamiento. Tan consoladora, ¿no? Y muy consoladora, y nos da un estímulo para continuar la labor. ¿Hay otra? Sí, señor. Recibimos a Jenny desde Bogotá. Jenny, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, adelante, Jenny. Sí, doctor Garay, muy buenas noches para toda la mesa de trabajo. Pues yo quería contar una historia muy dura, pero es un testimonio muy grande en mi vida. Yo siendo muy joven, aborté. Después vino cosas muy graves posteriormente debido a mi pecado. El Señor me levantó, tuvo mucha misericordia conmigo. Me ayudó a mi conversión, pero desafortunadamente caí nuevamente en el pecado. Y sí, reconozco, aunque muchos sacerdotes me dicen que eso es mentira, me castigó. El Señor me castigó y aún estoy pagando ese pecado que cometí. Ha sido casi 2 años de una fuerte crisis, no solo económica, sino emocional. Pero el Señor nuevamente me ha mostrado su misericordia y me enseñó que con Él no se juega. Yo le estoy muy agradecida a usted, doctor Gala, y a toda la mesa de trabajo, porque con ustedes he aprendido mucho a pensar de mi equivocación, y sé que con el Señor no se puede jugar. Así los sacerdotes me digan que eso no es nada lo que yo hice, y me hayan cerrado las puertas cuando empezó mi proceso de conversión. Yo les agradezco inmensamente a usted, doctor Galay, que nos siga ayudando con sus enseñanzas, porque sin ellas tal vez muchos nos hubiéramos perdido y no hubiéramos tenido ese apoyo que usted nos ha dado a través de sus enseñanzas. Jenny, ten la certeza de que Dios te ha perdonado, porque tú sinceramente te has arrepentido de ese terrible pecado, porque es terrible, pero Dios te ha perdonado, Dios te ama, y ama a todos los pecadores que se arrepienten, incluso si Judas, en vez de haber hecho esa estupidez de haberse matado, él hubiera pedido perdón, Dios lo hubiera perdonado. Y Jenny, qué bonito lo que nos estás contando, porque muchas personas que han pasado por la misma situación tuya van a sentir una voz de aliento, una voz de esperanza. Yo te invito que para que vayas estando más tranquila, hagas el bautismo de tu hijo abortado y que sientas esa paz que el Señor te va regalando. Y no importa lo que digan los sacerdotes, en tu conciencia y en tu corazón sabes que hiciste mal y por eso has sentido gran dolor. Pero no por eso Dios te está castigando, ni Dios te ha castigado por eso, porque cuando Dios perdona, Él olvida. Y si lo confesaste, ya Dios lo perdonó. Entonces no te sientas castigada por Él, más bien acude a su misericordia con tu cambio de vida y con tu testimonio. Muy bien. ¿Hay otras llamadas? Sí, señor. Recibimos a Verónica desde Medellín. Verónica, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, Verónica. Sí, la escuchamos. Buenas noches para todos ustedes allá. Me siento muy feliz de poderme comunicar con ustedes. Adelante. Sigue. Es que tienes televisor. Por favor, Verónica, le baja todo el volumen a su televisor y nos escucha solamente por el teléfono.
Sí, Sí, ya bajé todo el Verónica. volumen. Como les decía, me encuentro muy feliz pues, de comunicarme con ustedes. Los felicito por el programa. Al doctor Galá le quiero decir que siga con esa fuerza mostrando la verdad, porque es un aliento para muchos de nosotros y más para los jóvenes. Sigo su programa todas las noches. La verdad, a mí me ha quitado muchas vendas de los ojos, me ha llevado a estudiar más las Santas Escrituras, la Santa Palabra, para que no seamos engañados por tantos falsos profetas que vienen ahora. Inclusive tenía pensado mandarle a usted, doctor José Galaz, una carta para que hablara acerca en su programa de tantas cosas que se están viendo en esta época del modernismo y que nos puede llevar a nosotros los jóvenes a la perdición, ¿cierto? Como una de esas cosas es lo del famoso yagé que se ve ahora y que tanta gente lo toma, que tanta gente vaya y que no sabe el peligro de esto, ¿cierto? Me gustaría mucho que en algún momento pudieran tocar este tema tan importante y que está llevando a la perdición de tantas almas en estos momentos. O sea, ahora todo el mundo anda con el cuento del yagé, inclusive influencian a la juventud con cosas de que eso lo toman sacerdotes, inclusive creo que hasta en retiros espirituales se llega a hablar hasta del tema y que dicen que no es malo, que porque es todo muy espiritual. Entonces me parece que es un tema supremamente importante que deberían de hablar y que yo sé que como yo habemos muchos jóvenes que necesitamos instruirnos en este tema. Lo otro que yo quería comentarles es que los defiendo a capa y espada en el Facebook, porque hay muchos ataques y gente que en realidad se deja llevar más por una simple apariencia y no miran en realidad las Santas Escrituras, ¿cierto? Que no se toman la molestia de ponerse a leer la palabra de Dios, pedir discernimiento del Espíritu Santo para así poder analizar muchas cosas. Antes de que usted, doctor José Galán, hablara, ya éramos muchas las personas, muchísimas. Yo tengo un ambiente de trabajo donde inclusive me habían manifestado ciertas cosas acerca pues del Papa que no les gustaba en la forma en que predicaba o cosas de que hablara. Entonces, antes, doctor Galán, de que usted planteara todas esas inquietudes, ya éramos muchos los que veníamos confundidos. Entonces, igual le quiero mandar un fuerte abrazo y que siga así con esa lucha, mostrando la realidad y la verdad, porque de verdad que lo necesitamos, y más la juventud de ahora también, que necesita abrir los ojos, instruirse en tantos temas, porque estamos perdidos. Mil gracias, Verónica. Verónica, yo te digo que yo estoy en la tercera juventud. No, juventud acumulada, doctor. De modo que somos medio colegas. Bueno, cómo me alegra oírte eso. Mira, Verónica, no sé si tú oíste antes el testimonio de Samuel de Bucaramanga, que nos habló precisamente de cómo él había luchado porque fue drogadicto. Sí. Y el yagé produce los mismos efectos de la cocaína o de cualquier otra droga alucinógena. De modo que es una irresponsabilidad de los que están invitando a los jóvenes a que utilicen el yagé. No, doctor, yo tengo el caso que fue un padre de familia muy angustiado a decirme que su ex esposa llevaba a su niña de 9 años a esos rituales. Bueno, ahí tienen ustedes. Es que eso envilece a la persona, la deshumaniza, la destruye interiormente. Y por eso una madre puede cometer semejante atrocidad con su hija. Eso es lo que pasa. Bueno, ¿hay más llamadas? Sí, señor. Tenemos a José desde Bogotá. José, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, adelante. Adelante, tocayo mío. Gracias, muy amable doctor Garat. Doctor Garat, lo llamo para felicitarlo por su programa y a los integrantes de la mesa. Y quiero hacer un comentario. Yo soy un asiduo oyente de Radio María y he aprendido muchas cosas muy buenas en Radio María. Pero ayer en la tarde se produjo un programa que estaban 2 sacerdotes y un laico desde Manizales.
estaban dando catequesis sobre los ángeles, muy bonita, muy bien hecha. Hicieron un paréntesis para hablar de mi amiga, diciendo que estaban desorientando a los católicos con unas tesis que no eran del caso, y se lo pidieron al doctor Rafael Arango también. Pero hay algo peor que me dejó aterrado, que dijeron que ahí se rendía culto a Emanuelito y que eso era brujería. Dice, nos comenta José que está muy preocupado porque él es asiduo oyente de Radio María, y que ayer escuchó el comentario que hacían unos sacerdotes y un laico, primero diciendo que se fueron en comentarios malucos con Teleamiga, y también con los temas que trabajaba el doctor Rafael Arango, y muy preocupados porque dicen que nosotros aquí en Teleamiga hablamos de Manuelito y que eso es un culto diabólico. Pero a mí me parece que ahí toca abrir los ojos, porque el mismo Rafael Arango dijo en un programa que recibió una carta de un amigo, que yo sé quién es, pero si él no lo ha revelado, pues no lo voy a hacer yo, que dice que un 1% de las personas de los católicos, están en la defensa de la religión, y el otro 1% están atacándola. Y el 98% de los católicos de nombre están dormidos y embelesados en lo que vienen, oyendo de un lado y del otro sin tomar posición. Claro que yo ahorita oyendo a Samuel, a Verónica, a José, a tantas personas que han hablado, me doy cuenta que la gente está abriendo los ojos y está empezando a tomar partido, está razonando sobre las cosas que dicen. Entonces, cuando hay personas que vienen y atacan a Teleamiga, que está defendiendo la fe católica clásica, pues debemos entender que son del 1% que están atacando. Y entonces, pues simple y llanamente, pues ataques van a venir muchos más. Ahí, como decía en el Quijote a Sancho le dijo una vez, Sancho, ladran, entonces cabalgamos, ¿no? Entonces, si están ladrando, pues quiere decir que estamos avanzando. Y a mí me parece bien que ataquen, a mí me han atacado en todas partes también, y como dice el doctor Galat, esos son condecoraciones que uno va recibiendo todos los días. Entonces, pues sí, va a haber ataques hay otros canales católicos colombianos donde también atacan a Teleamiga y donde también atacan no hablemos de prédicas, sino de abrir los ojos, porque es que no estamos haciendo nada distinto que con el catecismo en la mano, con la Biblia en la otra, con el rosario y con la cruz de Cristo, defendiendo lo que nuestro Señor nos enseñó. Entonces acá nos vamos a sostener pues hasta cuando nos maten, o hasta cuando el Señor nos la pida. Pero eso nos tenemos que preparar para eso. Va a haber muchos ataques, muchas descalificaciones, y nosotros vamos a ir tomando cada vez una posición más severa y más seria con respecto a lo que está pasando. Y perdóneme, doctor, y le diríamos a estos sacerdotes que están diciendo, pues que entonces ellos tampoco van a poder predicar el nacimiento de Jesús, ni celebrar la Navidad, porque colocan al niño Jesús, y ahora en Semana Santa van a tener que recoger todos los santos que sacan, porque entonces estamos rindiendo un culto demoníaco. Bueno, reflexionemos lo que vamos diciendo. Primero que todo, yo quiero decir que tengo un gran respeto y un cariño especial por el padre Germán Acosta. Yo estoy seguro que el padre Germán, no comparte esas opiniones de estos dos sacerdotes y ese laico. En todo caso, debemos orar por ellos también. Sí, claro. Yo no solo tengo, sino motivos de gratitud, alegría, porque también Radio María me ha enseñado a mí mucho, y yo la respeto y la quiero. Es un medio extraordinario, y eso no desvaloriza mis sentimientos, porque un par de sacerdotes han dicho eso. Además, están muy descaminados esos sacerdotes. Miremos, disque culto satánico. Se ve que esos sacerdotes no han leído a Mateo, sí, ni han leído a Lucas.
ni a Isaías, Leamos. ni a Isaías. Mira, Habla de en Emanuel. el capítulo 1 de Mateo, que dice en el verso 23, bueno, desde el 22. Pero que sea Sí, eléctrica. no importa, yo lo leo. No, ya está Mateo 22, ¿qué? A ver, léelo. Mateo 1:22. ¿1.22? 1:22, ¿no? Sí. Léalo, si ya lo encontró. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Bueno. Y sin que la... Bueno, Emanuel, vuelve a repetir. Voy a volver. Dijo, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emanuel. Eso lo leyeron los dos sacerdotes que nos critican, el laico que nos critica. De modo que la brujería de Emanuel, Terrible, por favor, terrible, terrible. decirle brujo a Jesús. Terrible, es que de verdad que nos escandalizan y que si no tenemos una fe bien cimentada, pues nos vamos para otros lugares a rendir culto. Graves, realmente que estamos muy graves. Bueno, Ya, nos recta dicen que final. ya estamos en la recta final, desafortunadamente. Bueno, después volvemos sobre este tema, porque es muy importante. Esto y que los dogmas pasaron de moda. No pasaron de moda. Como Dios que no pasa de moda. Como la inmutabilidad de Dios que no pasa de moda. Como la sabiduría de Dios que no pasa de moda. Así es la cosa. Pero bueno, tiene cada uno su minuto. Comenzamos por las damas. Hay que estudiar los dogmas. Hay que saber cuáles son los dogmas. Y como ustedes son tan juiciosos y siguen la tarea y hacen la tarea, pues entonces en los grupos reunámonos a estudiar los dogmas y al menos a saber cuáles son. Y recordar que los dogmas nos hacen cada vez más cercanos a la verdad. Y para entender los dogmas, vámonos a estudiar los mandamientos. Y más que estudiarlos, vamos a practicar los 10 mandamientos, porque esa es la carta de navegación, esa es la ruta que tenemos que seguir. Y si tenemos los mandamientos muy claros, los grabamos en el corazón, así como el Señor se los dio a Moisés grabados en una piedra, grabémoslos en el corazón para que nadie los borre y para que nadie nos haga cambiar de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas.